Buenos días, hoy es lunes 21 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Jaime Chuchuca para una primera lectura. Jaime, buenos días. El día después, ayer fueron las elecciones en el país, elecciones presidenciales, elecciones para la nueva Asamblea Nacional de lo que resta de este periodo y también la consulta popular por el Yasuní que ganó, definitivamente ganó el sí en la consulta popular, y también hubo una consulta por el tema del Chocó andino, el Pichincha. Pero bueno, Jaime, ¿cuál es su primera lectura? Sorpresas te da la vida te da sorpresas, dice. ¿Cuál es su primera lectura sobre los resultados de las elecciones presidenciales? Buenos días. Buenos días, estimado Jaime. En primer lugar, creo que en esta semana la incertidumbre política que se estaba viviendo respecto a quiénes serán los dos binomios para la segunda vuelta, sobre todo se refería al segundo lugar. Quizás casi todas las mediciones daban al correísmo el primer lugar y las mediciones que en realidad no tenían suerte era con el segundo lugar. Hasta el día viernes y sábado se iba aclarando un poco el panorama y se ponían a tres finalistas. Claro que ninguna de las lecturas se podían publicar, pero era el correísmo, Zurita y Novoa, o al revés, el correísmo, Novoa y Zurita, que digamos eran las diferentes proyecciones que se venían realizando. Sin embargo, esta semana fue de gran desasosiego para los diferentes movimientos políticos. Eso deberíamos tomar en cuenta en primer lugar. En segundo lugar, me parece que esta incertidumbre política tuvo una probable respuesta, que es que cuando la población que se encuentra en shock o consternada generalmente recurre a esquemas mentales y a posibilidades estables de las cuales ya ha vivido anteriormente. Y entre una de ellas es darle su voto al correísmo, el cual conserva su 33% del electorado, y la otra que es la recuperación del voto de la derecha que generalmente ocurría en las segundas vueltas. Por ejemplo, esta segunda vuelta que vamos a presenciar los ecuatorianos es similar a la del 2006, en el cual el correísmo enfrenta a la derecha de Álvaro Novoa, o es similar a la anterior que el correísmo enfrenta al banquero Lazo, ¿no? Ahora se cambia el millonario banquero por el millonario bananero. Sin embargo, en tercer lugar, a mí me parece que es válido apreciar la modernización que tiene la derecha en cuanto a los formatos. Producto de las redes, la tecnología y la telecomunicación, hay que estar adecuado a los formatos cuando se es candidato. Y me parece que una de las figuras que logró hacer en esta breve campaña esa adecuación fue, sin duda alguna, el señor Daniel Noboa, entre otros, ¿no? Porque también hay otras campañas muy apegadas a la tecnología, como por ejemplo la de Jean Topi, que igual queda en cuarto lugar, y algunas otras fallas de dirección en campaña, como se ha venido conversando, me parece que es la de Yacu Pérez, que en realidad me parece que tiene múltiples errores en cuanto a Un su fracaso, un dirección fracaso, política, un fracaso formatos. electoral contundente, Jaime. Y también, no, bueno, otro aspecto, el último que me parece que respecto a la votación política e ideológica, igualmente el correísmo sigue ganando su expectativa producto de que la organización a través de la figura Rafael Correa y la Revolución Ciudadana mantiene el electorado. Sin embargo, el voto rechazo que se ve en el Ecuador, que está alrededor de un 18 al 20%, que incluye ahora los nulos, estimado Jaime, porque respecto a las elecciones de 2021 baja la cantidad de nulos a la mitad, es decir, que el voto rechazo que iba a alguno de los candidatos más el voto nulo se va a distintas figuras, entre ellos a Fernando Villavicencio, porque se encontraba él en la papeleta, menciona el nombre de Fernando Villavicencio, además asesinado vilmente,
y parte del voto nulo que se reparte también en esta candidatura y en alguna otra de las figuras de la derecha que participaron en estas elecciones. Entonces, en ese momento vemos que el voto rechazo es contra el sistema, no es un voto completamente de centro izquierda como se creía hasta las elecciones de 2021. Más bien nos vamos dando cuenta los ecuatorianos, y esta es una de las conclusiones del proceso del día de ayer, que después de la muerte cruzada hemos llegado casi a una derechización del electorado. No tanto de modo ideológico, sino más bien en el formato en cuanto a la votación, porque dentro de la asamblea, quien aumenta grandemente los asambleístas, en primer lugar, es el correísmo, pero en segundo lugar son las distintas fuerzas de la derecha, y un actor ausente es Pachacuti. Bueno, Jaime, la votación de Daniel Noboa, llegar a una segunda vuelta con apenas 35 años de edad, es un hecho histórico, dicen los analistas que no se ha dado antes. Es un hecho histórico que una persona tan joven, con 35 años, llegue a una segunda vuelta electoral para alcanzar la presidencia del país. Me parece que está entre las personas más jóvenes, no recuerdo bien yo la edad en la que llega Jaime Roldós, Jaime no sé si Roldós. son 37 o 38, pero se encontraría obviamente entre las personas que han llegado a segunda vuelta y posiblemente, digamos, a la presidencia de la República siendo los más jóvenes. Esto tiene que ver también con la gran población joven que votó el día de ayer. Alrededor entre el 35 y el 40%, la mayoría de las personas que votaron se encuentran entre los 18 y los 35 años. Entonces, también logró llegar el discurso de Novoa hacia ese lugar. Ahora, quiero yo criticar un poco el tema de la novedad respecto a la candidatura de Novoa. Si bien es un candidato joven, aparece como una figura nueva, no así las estructuras y patrones históricos concretos que están atrás de esa candidatura. Recordemos que la familia Noboa viene casi desde la independencia del Ecuador y son los favorecedores de las diferentes distribución de las haciendas que se realizó la oligarquía en la época del siglo XIX. Asimismo, en todo el siglo XX ellos han tenido diputados, alcaldes, etcétera, y su padre ha venido participando en elecciones desde los años 90 casi hasta la fecha, porque el mismo día que se postulaba Daniel Noboa, también se postulaba Alvarito Noboa, y recordemos que borró su video de postulación al siguiente día. No creo que tenían una buena comunicación entre padre e hijo, de tal modo que esta candidatura refleja parte de la votación y de los esquemas históricos concretos de dominación que tiene la Ya. oligarquía sobre el pueblo ecuatoriano. Pero ahora la gente quiere saber su criterio, su análisis sobre qué va a pasar en la segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta electoral, ¿a dónde van a ir los votos de, por ejemplo, Topic, de Villavicencio? ¿A dónde van a ir los votos de Yacu Pérez? ¿Quién se va a beneficiar de esos votos? ¿Quién va a ser el ganador? Hay dos posibles escenarios. El primero, que se sume la mayor parte de la votación de derecha, entre ellos parte del voto rechazo a la candidatura de Daniel Noboa, si sigue manteniendo ese formato de novedad. Y resultaría ganador Daniel Noboa en la segunda vuelta. Ese sería el primer escenario. La votación me parece a mí que de las diferentes formaciones de izquierda, como de Yacu Pérez, podrían dividirse entre el voto nulo, blanco y las dos candidaturas. Lo mismo sucedería con alguna otra parte de los sectores, pero en realidad es una votación o por lo menos un porcentaje pequeño, ¿no? Pero la mayoría de la votación a la derecha le daría holgadamente la victoria a Daniel Noboa. El segundo escenario se presentaría un cambio, y esto sería en realidad la novedad, si es que ganaría el correísmo, producto de que el correísmo no ha logrado subir más allá su electorado. Por ejemplo, en el periodo electoral del 2021, si bien Lazo superó el 50%, ellos llegaron a 47%, me parece. Si es que ellos rompen la barrera del 47%, podrían
estarse cambiando el escenario. Pero en este momento ya las elecciones son cuesta arriba frente al correísmo, por las siguientes razones. Lo que pasa es que la mayoría de actores y sujetos políticos que han participado en 2021 y ahora en 2023 pueden realizar una campaña anticorreísta. Y a pesar de que en la primera vuelta el eje correísmo-anticorreísmo me pareció a mí uno de los menos tomados en cuenta, aunque sí hay un gran voto anticorreísta, pero habían otras posturas políticas, ahora en la segunda vuelta nuevamente vamos a entrar en esta tónica de debate, Mm. correísmo-anticorreísmo, aunque Daniel Noboa no se ha referido al tema. Bueno, Yacu Pérez y Herbas tienen definitivamente una votación pírrica, ¿no? Ellos son los grandes perdedores de esta contienda electoral. Aquí hay un aspecto muy interesante para analizar. Primero es que el electorado ideológico político que tenemos en el Ecuador ratifica su votación por el correísmo, pero no así por las candidaturas restantes. Es decir, Herbas y Yacu Pérez, que tuvieron una muy buena votación en 2021, respecto a su electorado, ese electorado no era directamente de la izquierda democrática, de Herbas, tampoco directamente de Pachacuti o de Yacu Pérez. Entonces, ese electorado no era un voto calificado de modo ideológico y político, y se ve que puede migrar o fugar como voto rechazo a alguna de otras de las candidaturas que se muestren en ese momento nuevas o radicales. Entonces, eso da cuenta de los grandes problemas que puede tener una candidatura en la campaña. Además, que hay un elemento aquí clave que es el post-debate. Si bien el debate haciendo números lo verían 3.500.000 personas en el Ecuador, el día de ayer votamos cerca de 10 millones de personas, es decir, que alrededor de 7 millones de personas conocieron sobre el postdebate antes que el debate en esta semana. Y en eso de allí, las cadenas que se realizan en redes sociales a través de los distintos medios de comunicación, las réplicas, etcétera, que vamos viendo los ciudadanos en esta semana fueron claves para sumar o descontar el poco electorado que se tenía en este proceso electoral. Entonces, estas diferentes formas de ver, yo creo que podrían coincidir en lo que sucedió el día de ayer, que en realidad ya estoy yo describiendo, ¿no? Antes que sentando, digamos, las diferentes proyecciones que se han realizado. Se presentaron denuncias, Jaime, de los migrantes en el exterior que no pudieron votar. Falló el sistema, y aquí hay serias dudas, ¿no? Sobre este tema. En realidad yo creo que esto se puede calificar de nuevo, a pesar de que sea reiterativo de fraude. Imagínense que tenemos casi 400.000 compatriotas que podían votar en el extranjero. Por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, más de 120.000 personas y apenas votan 5.000. Entonces, este tipo de mediciones, y lo mismo se puede ver en el caso de Europa, Asia, Oceanía y en Latinoamérica, que supuestamente el voto telemático iba a ser fácil, etcétera, que han recibido hackeos y alguna otra suerte de ejecuciones. A mí me parece más bien un tratar de sacarse la vuelta, como se dice coloquialmente, un ole ante el público y ante las preguntas incómodas que recibe el Consejo Nacional Electoral. O sea, estamos cercano en realidad al fraude. Qué pasó con por lo menos 300.000, más de 300.000 votos que no llegaron a hacerlo en los consulados y en el voto telemático? A mi punto de vista, esa votación pudo haber cambiado grandemente el escenario. Mm. Al sociólogo, el pueblo ecuatoriano también sancionó, castigó a determinados personajes que actuaron en la asamblea anterior, como Virgilio Saquicela, que le dijeron nones. Esteban Torres también es el gran perdedor, y según las informaciones del Consejo Electoral, del conteo de votos, otro de los grandes perdedores es aquel personaje social cristiano denominado o llamado o con el apodo de Guacharnaco, Luis Almeida, que tampoco sale reelecto. Ahora hay que tomarlo con pinzas porque, en primer lugar, la asamblea anterior
el gran porcentaje del electorado se lo llevó el correísmo en 2021 y ahora también la mayoría del porcentaje se lo lleva obviamente el correísmo. A las cuentas me parece que es el 38%, así que ellos tendrán alrededor de 57 o pero no, 56 asambleístas. pero no van a tener mayoría. Ahora, pero me refiero al crecimiento. Antes tenían 47, ahora crecen en 10. Construye tiene el 21%, no tanto por Construye, sino por la figura de Fernando Villavicencio. Esto sí hay que tener muy en claro porque Construye es de ex ruptura y estos partidos casi generalmente no han tenido presencia en la asamblea. Sin embargo, van a tener un 25, 21% de la participación. Luego ADN, 14%, que es el partido de Daniel Noboa. Eh, Después de eso le sigue por supuesto, algunas otras formaciones como el Partido Social Cristiano y algunos otros. En el caso de los asambleístas nacionales, sorprende, por ejemplo, que haya entrado Lucio Gutiérrez, que la mayoría de lectoras decían que no entraría. Y hay otras figuras muy repetidas en todos estos procesos electorales. Además que me parece que la votación que no obtuvo Pachacuti en 2021, que recordemos sacó 26 asambleístas, ahora migró geográficamente hacia Fernando Villavicencio. Casi toda la centro sierra y Amazonía, donde el voto fuerte de Pachacuti la vez anterior fue a Yacu Pérez, ahora fue a Fernando Villavicencio y Zurita. De tal forma, en su mayoría son candidatos de la centro derecha. La centro derecha crecerá y podrá hacer mejores alianzas ¿Cuántos en votos, la asamblea que cuántos correísmo. votos dice usted que tendrá Daniel Noboa en la asamblea? ¿Cuántos asambleístas? Alrededor de 19. 19. Ujú. Construye, Construye, superará los 23. Bueno, todavía no tenemos el dato preciso, pero en esta sumatoria entre Construye, ADN, el Partido Social Cristiano igual sacará unos 10 asambleístas, más o menos de lo que se ve, y algunas otras de las fuerzas que configuraban anteriormente el BAN podrán tener, digamos, por lo menos un debate entre la derecha y el correísmo, ¿no? Entonces, yo creo que van a continuar el fraccionamiento, los fraccionamientos en la Asamblea Nacional y lo que hemos venido denominando las mayorías móviles. perfecto. Bueno, en el Azuay finalmente también ya se conoce, sociólogo, los 5 asambleístas que irán en representación de nuestra provincia. Dicen que van 2 correístas, va también el doctor Adrián Castro, que estaba en la lista de Otto Sonnenholzner. También va un representante de Novoa, ADN, y también tenemos un quinto asambleísta, Diego Matovelle, Berresueta, Sofía Sánchez y Sofía Sánchez. Ahí están los 5. Sí, justo estaba encontrando aquí una de las láminas que me pasaron de la distribución exacta. El primer candidato ganador es Leonardo Berrosueta, que entraría en primer lugar como el más votado. Bueno, era la votación en plancha, ¿no? Segundo lugar, Sofía Sánchez por el movimiento Construye. Tercer lugar, Diego Matovelle por el movimiento ADN de Daniel Noboa. Recordemos que Diego Matovelle fue candidato a la prefectura por la izquierda democrática en las elecciones anteriores y ahora sale encabezando la lista de Daniel Noboa, digamos un camisetazo. En cuarto lugar, Adrián Castro por Actuemos, en apoyo a Sonnenholzner, que participó también como candidato a alcalde en 2021. Y en quinto lugar, Mabel Méndez, correísta por la Revolución Ciudadana. Estos serían los 5, ¿no? Dos correístas, uno de Construye, uno de Daniel Novoa, uno de Actuemos. Aquí uno de los grandes faltantes, sin duda alguna, es el apoyo de Yacu Pérez, ¿no? Que a pesar de tener casi un 10% de votación en el Azuay, no logró tener una curul. Esta misma expresión que ahora hemos visto, que serían las dos quintas partes, casi similar en el Guayas y en Pichincha.
para el movimiento Revolución Ciudadana. Donde sí tienen un número mucho mayor es en Manabí. Luisa González barre indudablemente en Guayas y en Manabí. En Guayas con una votación cercana al 40% y en Manabí superior al 51%. Entonces, el arrastre obviamente de los asambleístas les beneficia indudablemente en estas provincias. Bien, gracias, sociólogo, por este análisis, por esta primera lectura. Seguiremos contando con su apoyo para que nos siga dando sus criterios y puntos de vista con respecto al proceso electoral, los resultados, la segunda vuelta, en En fin, octubre. en octubre. Así es. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a usted, estimado Jaime.